Hola, hola. Oigan, perdón, tuve un tema con la luz, tuve que mudarme, tuve que pedir hospedaje, tuve que bajar corriendo con un vecino. Como ven, estoy todavía terminando de instalarme, fue cosa de último minuto, pero ya estamos aquí. Voy a agregar a Osvaldo. Ay, hola Osvaldo. Perdón por el retraso, pero ya estoy aquí. Eh, Espero que no sea nada importante la de atrás. Olis, Hola, qué gusto ¿cómo verte, Fer. estás? Bien, ¿y tú? Ay, corriendo. Se me fue la luz, le hablé a un vecino, así puedo bajar. Qué No, o lío con sea, esto del internet ahora. sí, y pues entre los datos, pero aparte entre que no tengo mucha luz, entonces no iba a dejar de verme en algún momento. Sí. Pero bueno, tuve un buen samaritano que me recibió en su casa y me dejó conectarme a su internet. Súper bien. Oye, qué gustazo tenerte por acá, Osvaldo. Muchas gracias, Fer. También para mí es un gustazo. Hace un buen rato que no nos vemos, pero mucho, mucho, mucho. Sí, medio hemos chateado por ahí de vez en cuando, ¿no? Nos Sí, comentamos, nos saludamos, pero pues bueno, no nos habíamos visto ya así en un buen rato. por fin. Sí, y pues bueno, para quienes no conocen a Osvaldo, si es que hay alguien que no conoce a Osvaldo, no sé si te gustaría como presentarte y contarnos un poquitito de ti. Sí, bueno, pues mi nombre es Osvaldo, como ya decía Fer. Soy psicólogo de carrera base. Después estudié una maestría y un doctorado en tanatología. Y después me formé en terapia existencial. Y bueno, desde algún tiempo he propuesto una forma de acompañamiento a la cual he llamado tanatología existencial. Y pues a eso me dedico, a tanto formar a tanatólogas y tanatólogos existenciales, a la consulta, a leer y ver Netflix. Básicamente a eso. Sí, Esa última parte suena entretenida. es lo mejor de mi semana. Sí, Oye, qué padre, Osvaldo. Y qué, o sea, ¿no? O sea, maestría, doctorado en tanatología y cómo se mezcla la parte existencial sí, con el tema. ha sido una cosa bien chula. Eh, He de confesarte que durante mi formación, durante la maestría y el doctorado en tanatología, Ujú, si bien la cursé, ¿no? Y salí ahí con mis 9 y 10, ¿no? Por ñoño, pero la verdad es que sí había en mí como una experiencia como de desencanto respecto a la comprensión que se le da y se le daba ujú, y se le da al tema de la muerte, el duelo, el dolor, etcétera, como un asunto bien biologicista, y con una moral como bien presente ahí respecto a formas correctas e incorrectas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hubo una materia que cursé que se llamaba Muerte y Existencialismo, en la ujú, cual di con Sartre, Heidegger, Nietzsche, Jasper, ¿no? Yo me vi bien fresa porque leí, tú lo conoces, ese texto de El existencialismo es un humanismo de Sartre, ya ves que es ujú, una conferencia y está bien bonita. Cuando yo la leí dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y ya después cuando me tocó exponer, ahí ponían como algunos autores a elegir, y yo dije, no, pues voy con Sartre, ¿no? Porque según yo ya lo había comprendido, ¿no? Y entonces ajá, ya me tocó explicar un aspecto muy específico de ser en sí, ser para sí y demás, ¿no? Entonces dije, ah, ujú, caray, pues no está tan fácil como creía, ¿no? ujú, El punto es que he encontrado en el existencialismo una forma más amplia de escuchar y acompañar experiencias humanas, entre ellas la de la muerte y el morir, ¿no? Y el duelo. ujú, Entonces, eso a mí me parecido como bien rico, de ahí que crea que un diálogo entre la tanatología y la filosofía existencial es como muy rico, muy nutritivo, ¿no? Y que nos ujú. puede dotar como de una sensibilidad distinta a la hora de estar con nuestros consultantes. Creo que ahí está como lo que he encontrado que es una cosa muy, muy bella. Ujú. Y es que pensaba la tanatología como, no sé si llamarla más tradicional, pero esta que está más a la mano, es como una tanatología muy resolutiva. No sé tú qué piensas. O sea, es como primero dividir el duelo como en etapas, en cómo se vive, qué tiene que pasar y llevarte a solucionarlo de una manera, ¿no? Como hay que superar el duelo, porque si no es un duelo patológico. Entonces, para mí me parece, o sea, como una tanatología muy resolutiva y que siento que a veces puede dejar muy de lado la experiencia de la persona doliente que está frente a nosotros. Pero no sé tú qué piensas. Sí, me hace un montón de sentido, además de que creo que tiene que ver mucho
con la comprensión que se tiene como de base respecto al ser humano y la vida, ¿no? Creo Mm, que decía Manuel Levinas, decía, el totalitarismo político se sostiene del totalitarismo ontológico, ¿no? Entonces, mucho de la forma en que actuamos con los pacientes o ujú, consultantes tiene que ver con la idea de lo que creemos que es la vida, el ser humano, etcétera, etcétera. Y eso se ve reflejado en la tanatología tradicional a ujú, partir de la comprensión de cómo se piensa la muerte, cómo se piensa el duelo y cómo se piensa la forma en que los humanos habremos de responder al dolor, ¿no? Eh, ujú, de manera como muy puntual, por ejemplo, se piensa la muerte, sobre todo, suele pensarse como un asunto muy biologicista y se ujú, naturaliza la muerte. Recordarás quizá, Fer, esto que se nos decía en primaria, secundaria, prepa, ¿no? De uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, ujú, pensar la muerte así le da una connotación como muy natural y como, pues ahí está, así es la vida, ¿no? Eh, ujú, pero una cosa es, lo que resulta por eso para los tanatólogos y tanatólogas, es que una cosa es esa y otra cosa es los afectos que están puestos con ujú, respecto a la experiencia de perder a alguien, de que se nos muera alguien, ¿no? Un ujú, familiar, una persona con la que convivimos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. El tema, por ejemplo, del duelo, también tiene una cosa como bien tremenda ahí respecto a la forma en que se ha comprendido durante un largo tiempo. A ujú, veces con mis estudiantes les utilizo la expresión de la invención del duelo, ¿no? Respecto a una forma en específico en que se ha hablado del duelo durante mucho tiempo, que es la propuesta por Elizabeth Kubler-Ross, y que ha sido bien valiosa porque ha ayudado como a difundir un montón y de algún ujú, modo que actualmente en México se pueda estudiar tanatología tiene que ver por ella, ¿no? Pero lo ujú, cierto es que también vale la pena como cuestionar si esa forma en que se comprendió el duelo obedece a nuestra cultura, obedece a nuestras ujú, experiencias vividas, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece como muy valioso es como sí reconocer que hay teorías del duelo, teorías de la muerte, etcétera, ujú. pero ponerlas en diálogo con las experiencias vividas cotidianamente con las personas que vemos día tras día. Un tanto como con las ganas de no creer que la teoría, o más bien que las vidas obedecen a la teoría. Ujú. Creo que es importante eso. Claro, y es que ahorita que te escuchaba pensaba, por ejemplo, en cómo de pronto llegan pacientes, ¿no? Consultantes a decir, es que, pues creo que estoy en esta etapa del duelo, ¿no? O me gustaría acelerar el proceso del duelo y poder salir rápido de aquí, como si justo decían por acá, ¿no? Como si fuera un recetario, Sí. como si hay pasos que seguir para poder seguir avanzando. Y esta parte de los afectos es durísimo, Osvaldo, porque claro, ¿no? Es cuando dices, naces, creces, te reproduces, mueres, como si no hubiese nada en este, o sea, por ejemplo, en el crecer, ¿no? O sea, en el crecer hay un montón de cosas que nos suceden, el ver nuestro cuerpo cómo envejece, cómo cambia, cómo de pronto va perdiendo habilidades, ¿no? Cómo va cambiando nuestro cuerpo, de pronto somos más gorditos, ¿no? Sí, sí, sí. O nos vamos encogiendo, entonces ahí hay afectos, ¿no? Sí, En el reproducirnos, si decidimos o no reproducirnos, también hay un montón de efectos, ¿no? O sea, el si quiero maternar, si quiero paternar, si no lo quiero hacer. Y luego la muerte, ¿no? O sí. sea, ¿qué tanto hablamos de las muertes de los otros, por ejemplo, o de nuestras propias muertes? ¿Cómo impacta eso en el mundo, el que ya no estemos o el que ya no esté alguien? Entonces, como claro, si lo dejas en lo biologicista, es algo que se puede resolver. O sea, es algo que va a suceder y que se va a resolver fácilmente. Pero cuando metes los afectos, no sé qué Ujú. tanta resolución tiene cuando hay afectos. Ajá. Me hiciste pensar en dos cosas sobre todo. Una, hay como una frase, yo me imagino que en todas las disciplinas lo hay. En la tanatología hay una frase como bien cliché que tiene que ver con la muerte es democrática porque todos vamos a morir, ¿no? Ujú. Eh, sí, dadas las estadísticas parece que todos vamos a morir. Pero Hasta lo ahora, curioso hasta acá, ahora. hasta ahora sí, lo curioso acá es que, y pese a eso, las formas de la muerte dependen de un montón de aspectos, ¿no? Porque es algo que yo le Ujú, digo a mis estudiantes, no es lo mismo morir en el ABC que ujú, morir en situación de calle, ¿no? Entonces, ujú, a mí me parece como bien importante tener mucho cuidado con los universalismos, ¿no? Como que la muerte es para todos, la muerte es natural, las etapas de dolor son para todos, etcétera, etcétera, como cuidado con eso. Pensaba también en esos temas de la posibilidad de la resolución del duelo. ¿Qué tan, ujú, a qué le llamamos? Porque hay también como un montón de frases ahí respecto al cerrar ciclos, superar, soltar, etcétera, etcétera, ¿no?
vale la pena como cuestionarnos de dónde vienen estas como ideas, ¿no? Respecto a Ujú, qué significa cerrar, superar, etcétera, y qué tan vivible es eso. Te voy a ser bien honesto, con mis consultantes, eh, cuando surge esa llamada, entre comillas, alta, ¿no? Cuando dicen, ya está ujú, aquí, ahí muere, ahí la dejamos, eh, no noto un, ya no siento nada, ni tampoco ujú, noto un, ya lo olvidé. Lo que sí llego a notar en los mejores de los casos es un, ya duele menos, ¿no? O ujú, lo que siento es algo con lo cual puedo vivir. Pero a veces se cree como ciertas ideas muy estereotipadas respecto a si lloras es que aún no lo has superado, o si aún lo ujú, recuerdas y te duele es que estás mal, etcétera. A mí me parece como muy lejos de la experiencia de mis pacientes, por lo menos de los míos, ¿no? No sé a qué ujú, pacientes se refieran, pues, pero por lo menos yo noto que con mis consultantes en el acompañamiento que realizamos, lo que logramos es sí un vivir con las ausencias de las personas que hemos perdido, lo cual es mucho, pues, o sea, no me parece tampoco ujú. poca cosa. Sí. Sí, me parece mucho, ¿no? Y pensaba, o sea, por ejemplo, yo digo, una muerte que me pegó mucho es la de mi abuela paterna, ¿no? O sea, creo que es una muerte que ve, ¿no? O sea, hablo de Sí, ella sí. y... Pero otra, y también ahí pareciera que hay unos duelos que son más válidos que otros, ¿no? Uy, sí. Desde una creencia de la cercanía o de si son humanos o no, pero otra muerte que me duele mucho es la de mi gatita Merlina, Mm, ¿sabes? Y también, o sea, es algo que, por ejemplo, mi esposo y yo hablamos de ella y de pronto lloramos hablando de ella, ¿no? Y sí, murió hace 4 años. Era un integrante de la familia y entonces, como si, claro, se vale que yo llore por la muerte de mi abuela paterna, ¿no? Y que hable de ella y que de pronto todavía, ¿no? Me conmueva, pero habrá gente a la que le resulte raro que llore hablando de mi gatita, sí, como si no fuese tan válido ese duelo o ese dolor o aprender a vivir con esa ausencia, ¿eh? sí. Hay, en la cultura, pues, en las culturas hay ciertos duelos que están como permitidos, ¿no? Y casi como muy autorizados, y otros que están como muy en los márgenes de la experiencia. Desde pensar en las mascotas, ¿no? Que es Ujú, como, hay ciertos discursos como bien crueles respecto a cómo te puede doler más un animal que una persona, etcétera, o hasta, quizá tú lo has visto en las redes sociales, eh, cuando pasa esto de que hay un asaltante que se sube a una combi y lo matan a patadas, ¿no? Y hay un montón de discursos bien crueles respecto a un, pero se lo merece, ¿cómo es posible que le lloren, etcétera, etcétera? Eh, Joan Carlos Melilla llama lógicas crueles, ¿no? Porque ujú, tiene que ver con un, parecía que hay ciertas vidas que merecen ser lloradas, ¿no? Y hay ujú, otras vidas que no merecen llanto, que no merecen duelo, diría Judith Butler. Es tremendo, pues, y es bien importante ir visibilizando cómo la forma en que vivimos ciertos duelos tiene que ver también con nuestra cultura y con qué tan permitido o no esté. Pensaba también, ahorita que estaba escuchándote, en el tema de la amistad. Es ujú, bien poco común, pero bien valioso que acudan a cada terapia por un perdido un amigo, ¿no? Es como poco frecuente porque se espera como uno pierde a su mamá, a su papá y viene, a sus hijos, a sus hermanos, pero parecía que es como el núcleo de la familia es el núcleo por el cual hay que llorar y hasta se ujú. nos dice mucho en las familias, ¿no? Es como ni que fuera de tu sangre o ni que fuera tu familia. Y es como bien tremendo reconocer que nuestros afectos no están limitados a un vínculo sanguíneo y que por lo tanto el duelo tampoco, ¿no? Porque en el fondo la experiencia del duelo es una experiencia amorosa. Es decir, Ujú. hacemos duelo donde hacemos amor. Entonces, creo que desde ahí podemos como romper algunos márgenes que están como muy instaurados en nuestra cultura. Mm. Ay, me encanta esto que dices, ¿no? Hacemos duelo donde hacemos amor, claro, o sea, si no hay amor, como, pues puede dolernos menos, o sea, no quiere decir que no nos duela, pero puede dolernos menos o puede no importarnos, ¿no? Sí, sí. Y esta parte de las lógicas crueles, ¿no? De lógicas de la crueldad, o sea, cómo de pronto también deshumanizamos a ciertas personas, ¿no? Como estos ladrones de la combi, como, ay, se lo merecen, o, ¿no? Se lo buscó. O leí ayer un libro, olvidé el nombre, es una feminista francesa, y justo decía que como, por ejemplo, las mujeres que se someten o que se apegan eh, se someten a cirugías para pegarse a esto que se espera de ellas, ¿no? Desde la belleza, y las cosas salen mal y mueren por estas operaciones.
Es como, o sea, reciben un doble castigo porque es, ¿no? Te castigamos por haber modificado tu cuerpo y aparte decimos que te lo merecías. Y desde ahí, pues no te vamos a llorar porque Ajá, tú te buscaste eso, ¿no? Y está sí. cañón. Algo bien cerquita de esto me parece, por ejemplo, el tema del suicidio. Es como también hay un castigo y un estigma social respecto a un no merece una forma de ser enterrado, de ser llorado, de ser llevado al duelo porque como irrumpió, ¿no? Respecto Ujú, al cómo llevar su vida y es como una especie de castigo. Ahí hay un autor que tú también conoces que se llama Thomas Sachs, ¿no? Él ujú, tiene un libro que se llama la elección fatal, la libertad fatal se llama, en ujú. donde habla justamente de cómo a lo largo de la historia el tema de la muerte por suicidio específicamente ha sido bien castigada de distintas formas, ¿no? A partir de el dispositivo psiquiátrico, del dispositivo religioso, ¿no? Y también el dispositivo estatal, ¿no? Entonces es como ciertas formas en que se castiga esta muerte porque es una muerte que no debería de ser llevada a cabo. Qué Tremendo. horror, ¿no? Ajá, Sí. tremendo, porque entonces, ¿dónde deja a los dolientes? O sea, ¿dónde deja a quienes se quedan, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Lo cual nos hace comprender el por qué en muchas de las ocasiones la experiencia del suicidio es poco hablada, ¿no? Y aparece incluso en actas de defunción, no aparece incluso como suicidio, sino se pone ahí un nombre distinto, ¿no? Una causa distinta, justo por, como una forma de encubrir esta experiencia del suicidio, porque es algo como no deseable, no natural, no esperable, ¿no? y digo, sé que no veníamos a hablar del suicidio, ¿no? Perdóname, Pero perdóname. no, es que Sí, por lo que voy a decir, no por lo que estás sí, diciendo, ¿no? Pero, o sea, pero creo que es un derecho, ¿no? El derecho a morir, ¿no? Un poco también lo decía, es sí. como el derecho que tenemos todos de a decidir cuándo morir, ¿no? O sea, híjole, Ujú. eh, me iba como quedando pensando, Osvaldo, ¿qué propuesta viene entonces desde la tanatología existencial? Porque dices justo, ¿no? Hablábamos de una tanatología mucho más tradicional que busca solucionar y hablabas tú que, bueno, en tu acompañamiento, sí, si bien sucede algo, es como el decir, ya puedo vivir con esta ausencia, ¿no? O ya me duele menos. ¿Cuál es Ujú. la propuesta del lado existencial? Sí, hemos creído al paso del tiempo que la tanatología existencial tiene como tres, por lo menos tres dimensiones. Una dimensión Ujú, ética, una dimensión terapéutica y una dimensión política, porque ok. creemos que la tanatología no se circunscribe al espacio del consultorio, sino es una posición política en el mundo ante la vida y la Ujú, muerte. ujú, Eh, Pensamos que con respecto a la dimensión ética, nos apegamos un montón a la ética específicamente levinasiana, un ok. tanto como con la ganas de decir que la tanatología existencial es una posición ética, tiene que ver con decir que es una posición sensible al dolor del otro, ¿no? Que Mm, para nosotros lo primero es la ética, ¿no? Lo primero es el otro. Eh, Eso por un lado. Terapéutica, en el sentido de que si buscamos crear las condiciones de vida posibles que resulten vivibles, ¿no? Y eso nos mm, hace pensar en aspectos, a diferencia de la tanatología tradicional, no solamente centrados en el duelo, sino en la existencia misma, ¿no? ujú, Con todos sus avatares, ¿no? Respecto a cuestiones sociales, económicas, temporales, geográficas, etcétera, etcétera. Y también una dimensión política, porque sí que creemos en un compromiso social respecto a las luchas por una vida y una muerte digna, ¿no? En el sentido de justo lo que estábamos hablando respecto a apropiarnos de la muerte eh, ujú, y de las posibilidades de elegir una muerte como parte de la vida y una muerte digna para cada una y cada uno de nosotros. Creemos que sería como poco sincero de nuestra parte decir, lo único que me importa es la terapia, ¿no? Y ujú. desligarnos de contextos sociales que vivimos, en los cuales vivimos. Además, hay que mencionar acá, Fer, y algo que creo que estamos un poco cercanos al respecto, tiene que ver con la vida y la muerte en un país como México tiene ciertas condiciones, ¿no? Ujú, Déjame poner un poquito acá para poner un poquito, amarrar un poquito eso. Eh, Creo que no es lo mismo específicamente el ser para la muerte de Heidegger, ¿no? 1927, Alemania, etcétera, que ujú, la muerte en México, ¿no? En donde está atravesada por cuestiones de género, económicas, ¿no? De delincuencia, narcotráfico, una necropolítica, pues,
Entonces, son Ujú. aspectos que para nosotros son muy importantes. De ahí que creamos que la tanatología existencial no es solamente un asunto de una disposición por la comprensión, sino sí una posición social importante. O por lo menos Mm. así lo creemos nosotros. Y ahorita que hablabas de necropolítica, o sea, para quienes nos están escuchando y este es un término nuevo que nunca habían escuchado, ¿de qué demonios habla? ¿Qué es la necropolítica, Osvaldo? Sí. La necropolítica es un concepto que se deriva de la biopolítica como una forma de reconocer cómo hay ciertos manejos sociales, económicos y poblacionales que distribuyen la muerte para ciertos sectores de la población y protegen a otros. Por ejemplo, pensando en temas para ponerlo como muy contextual, el asunto del quédate en casa, ¿no? Eh, Ujú. este quédate en casa ha sido posible y muy bien como vivido para muchas y muchos que en efecto cuentan con las condiciones económicas y sociales para quedarse en casa, para empezar, para tener una casa, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo dejan fuera vidas, ¿no? Que una, o no tienen casa, o dos, para poder continuar viviendo, necesitan salir de casa. Entonces, justo las condiciones necropolíticas es como hay ciertas vidas que se quedan expuestas y que son como, parece que son como desechables, ¿no? Eh, un Ujú. tanto, un tanto como retomar lo que decía Judith Butler con cuerpos que importan y cuerpos que no importan. La Mm. necropolítica justamente presta atención a esos cuerpos que parecía que no importan y que merecen morir. Esto lo vemos y ahora, no es un asunto que quede únicamente visibilizado en los noticieros y demás, sino que Ujú. también lo vemos en el diálogo, en la experiencia terapéutica. Pasa un montón, por ejemplo, en terapia cuando murió mi papá, que Ujú. daba tanto para la sociedad, que brindaba tanto amor, etcétera, y por qué no se murió mejor la persona que estaba en la calle, ¿no? Que se la Mm. pasa drogando, etcétera, etcétera. Es como una especie de, hay vidas que merecen vivir, merecen morir y hay vidas que hay que cuidarlas más, ¿no? Entonces, justo la tanatología que proponemos, tanatología existencial, apunta a reconocer y visibilizar estas Ujú. dimensiones de la muerte en distintos como niveles, no solamente en el terapéutico, sino también en el día a día, ¿no? En la calle y demás. Mm. Y está, o sea, está súper interesante porque entonces es algo súper redondo, ¿no? Es no solo dejarlo en el consultorio, porque a veces pasa desde muchos lugares que se deja en el consultorio, ¿no? O sea, Sí, que no se alcanza a ver los contextos, ¿no? Como la dimensión contextual, dónde están, el nivel socioeconómico, todo lo que está atravesado y solo se queda ahí. Y me sí, parece que ahí el campo de acción es bien pequeño, ¿no? Y bien ciego. O sea, sí, es quedarnos miopes sí, desde retomar teorías que también, justo como decías, ¿no? No es lo mismo la teoría del ser para la muerte de Heidegger, ¿no? En ese entonces, al ser para la muerte en México en el 2021, ajá, ajá. ¿no? Bueno, en algún momento lo habremos comentado, yo trabajé 10 años en DIF, Naucalpan, ¿no? Entonces, Ujú. la población que llegaba a mi consultorio es una población con ciertas características respecto a escasos recursos económicos, culturales, académicos, etcétera, y curiosamente, las muertes que vivían y por las cuales se dolían también tienen como condiciones bien específicas, porque no es lo mismo que llegan acá a mi consultorio privado con Ujú. aspectos como murió mi papá muy enfermo, etcétera, etcétera, lo estuvimos acompañando al hospital hasta que llegó su último momento, a muertes que llegaban allá a DIF respecto a se subió al microbús, se subieron y mataron a mi hijo ahí, ¿no? En un asalto. Entonces también tiene Ujú. que ver con las experiencias vividas tienen que ver también con el espacio en el cual se vive, ¿no? No está Ujú. aislado de ello. Y creo que como acompañantes, terapeutas, tanatólogos, habría de estar como bien visibilizado eso para reconocer a qué nos estamos enfrentando, qué estamos Sí, acompañando. claro, y pensaba, hubo un momento donde estuve trabajando en un call center de apoyo psicológico, ¿no? Y sí me tocó experimentar algo que no había experimentado ni en mi consultorio privado ni nada, y era de pronto acompañar a, sobre todo mujeres que habían perdido a sus hijos a manos del narcotráfico, ¿no? Y que nunca recuperaron sus cuerpos. Ya lo doy por muerto, ya, o sea, ya sé que no va a regresar porque tiene años que no regresa, pero ¿cómo puedo superar esto? Sí, Porque lo sigo buscando. sí, 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 sí. Y es peligrosísimo retomar experiencias así desde un modelo tanatológico que no alcanza a responder a vidas
de estos contextos, pues. Es Ujú, muy importante esto. Cuando yo en DIF fundé la clínica de tanatología, yo ujú, lo ponía como muy, de broma a veces, como muy romántica mi idea tanatológica, de seguramente separaciones, divorcios, etcétera, ¿no? Una vez que abro la clínica, llegan experiencias como feminicidio, desapariciones, secuestros, tortura, tremendo el asunto, ¿no? Y tiene que ver ujú, con el lugar en el que estamos parados. Entonces, a mí me es muy importante decirle a los estudiantes como un, demos cuenta de en dónde estamos parados, ¿no? Para ujú, reconocer con qué estamos tratando. ujú. Claro, y de pronto no estamos preparados para eso, ¿no? O sea, vivimos a veces, algunos y algunas y algunos de nosotros en lugares de privilegio, donde eso sabemos que sucede, pero se ve lejanísimo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y de pronto tenerlo enfrente, a mí de pronto me pasa esto, ¿cómo se acompaña desde aquí, eh? O sea, ¿cómo me pongo aquí frente al otro y que me pide que le ayude a superarlo cuando no sé cómo se supera esto? No, no sé, o sea, es una experiencia de pronto de impotencia. Sí, 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 sí. Creo que eh, algo que ha resultado bien valioso y útil para nosotros es el tema de la sensibilidad. El poder estar frente al otro, no, no anteponiendo nuestras teorías entre paciente y terapeuta, sino nuestra Ujú, sensibilidad. De algún modo, lo decimos en nuestro diplomado, lo que ofrecemos no es una teoría, sino una relación. Creo ujú, que el dolor se enfrenta acompañándonos, ¿no? Creo que es lo que podemos ofrecer nosotros, acompañarnos en momentos tan dolorosos como estos. Hay una pintura, Fer, no sé si lo ubiques, de Klimt, en donde está la muerte por un lado, azul y ujú, como alta y con la cara blanca, casi ujú, morada, y de otro lado están todos como abrazados, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta pintura porque me hace pensar justamente en que lo que podemos hacer ante el dolor, el sufrimiento, la vulnerabilidad, es justo eso, abrazarnos con la ujú, comprensión, con la sensibilidad, con el diálogo, por ejemplo. Eso, ujú, y también algo que no he mencionado y que me parece valioso, tiene que ver con el vincularnos con lo colectivo, que también es algo que a veces se deja muy de lado en las prácticas terapéuticas. Eso se lo aprendí a un terapeuta brasileño, Gustavo Santos. Él ujú, me comentó en algún momento, es importante colectivizar las experiencias, no quedarnos únicamente en el uno a uno, sino ujú, poder ser puentes para trabajos colectivos en donde se alcanza a comprender y sensibilizarnos de maneras distintas, a diferencia del consultorio. Entonces, un tanto nuestra invitación es justo una tanatología que esté vinculada con los colectivos, ¿no? Con las colectividades. ujú. Creo que eso apoya un montón. Mm, claro, y se teje distinto, ¿no? O sea, te puedes Sí, entretejer, ¿no? Como con otras experiencias, con otras comprensiones, con otras visiones sí, que te sostienen, que te amplían, que, ¿no? O sea, te abrazan de pronto. Y ahorita que decía, ¿no? O sea, alguien comentaba por aquí, ¿cómo abordas este aspecto, Osvaldo? Supongo que hablamos de que no hay un cuerpo, porque allí pues, dijeron, no hay cuerpo, no hay ni vivos ni muertos, de cómo se aborda este aspecto. Eh, ¿Cómo se aborda? me refiero, se refieren específicamente Ajá. al tema de cuando no hay un cuerpo. Ujú, Sí, algo que en las ocasiones en que he abordado este tipo de experiencias o que he trabajado este tipo de experiencias, el tema del ritual es muy importante. Es decir, a veces en efecto, sobre todo ahora con temas de COVID, ¿no? No hay ujú, un cuerpo al cual enterrar, ¿no? Y que junto con ello vienen experiencias como un, a veces siento que no fue real, etcétera, etcétera. Si bien no lo hay en muchas de estas ocasiones, sí que hay en ocasiones el tema de las cenizas, ¿no? El tema ujú, del, pues sí, del lugar donde tienen las cenizas, la ropa, los objetos, etcétera, etcétera, de algún modo como una especie de, como con la ganas de decir, uno hace duelo con lo que tiene al alcance de sus manos, ¿no? Hay este filósofo que lo hemos invitado en varias ocasiones al instituto, Joan Carles Melich, ujú, él utiliza una palabra que es lo matérico, que él ujú, se refiere con lo matérico a diferencia de un objeto material, lo matérico es aquello que está como dotado de sentido, ¿no? Y que nos vincula con lo ausente. Desde, por ejemplo, me acuerdo de una paciente hace mucho que decía, yo cuando duermo le pongo a mi almohada, le pongo la camiseta de mi papá, ¿no? Porque aún ujú, huele a él, ¿no? Entonces, es decir, es como un objeto matérico en el sentido de que esa camiseta la vincula
con la ausencia de su papá. Entonces, Ujú. sí, en efecto, hay ocasiones dolorosas en donde no contamos con un cuerpo al cual llorarle y por tanto valgámonos, ¿no? Hagamos uso de los objetos matéricos que tengamos al alcance para poder como ritualizar esta experiencia que es el duelo. Mm. Y complejo porque pensaba ahorita que alguna vez una de estas personas que atendí, ¿no? En este lugar que te digo que era, ¿no? Telefónico, Sí, me decía, es que que tengo su foto, ¿no? Tengo su foto puesta como un altarcito en el sí, comedor, ¿no? sí, Me decía, pero todo el mundo me dice que la quite, ¿no? Que lo tengo que dejar ir y que mientras lo tenga ahí no lo voy a poder dejar ir, ¿no? sí, Y entonces yo le decía, ¿y tú, o sea, cómo te sientes con eso, ¿no? Con que tú la tengas ahí, todo el mundo te diga que la quites. Y me decía, es que no sé si tienen razón, ¿no? Porque siento que nunca voy a poder superarlo mientras esté la foto ahí, pero si quito la foto me duele más no verlo, ¿no? Y entonces ella quería que yo le dijera qué hacer, sí, ¿no? O sea, ella quería que le dijera, o déjala o quítala, ¿no? Y sí, entonces, o sea, hablamos un rato sobre eso porque, híjole, ¿cómo nos gusta opinar sí, sobre los duelos de otras personas? ¿Eh? O sea, sí, ¿cómo nos gusta decir si alguien está muy aferrado, y lo pongo entre comillas porque desde mi experiencia se está viendo aferrado, es como ya suéltalo, ya supéralo, ya, ¿no? Bota todo, ya, ¿no? sí, O si no le duele tanto, también el juicio de ¿y por qué no le sigues llorando? ¡Ay! sí, sí. Hace como un mes terminé un segundo libro, del cual no diré Ujú. mucho, pero ya lo diré más adelantito. Felicidades. Gracias. Ahí digo algo así como, respecto al duelo es más fácil dictarlo que vivirlo, ¿no? Mm, Porque para hablar de duelo hay un montón de expertos, ¿no? Pero para vivirlo es otra cosa totalmente distinta. Esto que me compartes respecto al tema de los altares es una cosa bellísima y bien potente. ujú, Creo que acá en Latinoamérica estamos plagados de altares, ¿no? Y qué valiosos son justo para poder vincularnos con lo ausente. Eh, He hallado en mis consultantes una forma de relacionarse con los altares muy espiritual y muy valiosa porque ujú, ayudan a ir acomodando esa experiencia y acomodándose en el mundo luego de esta experiencia. Tanto los altares, temas de... Yo hace poco lo notaba que ya no es tan frecuente esto, el tema del moño negro en las puertas, ¿no? ujú, Temas como las cruces en las calles, los tatuajes, etcétera, son como ujú, los intentos que llevamos a cabo para poder dar lugar a lo ausente en nuestra vida. Y ujú, a mí me parece como que lejos de una tanatología que intente decir cuáles son como la forma correcta, más bien lo que nos toca es como acompañar a los consultantes a que hallen su forma en particular, ¿no? De vincularse con las ausencias. Me acordé ahorita que estaba contándote esto, una paciente en alguna ocasión fue con su familia al panteón, ¿no? ujú, Y justo donde estaba la tumba de su papá, dice que había un montón de viento y decía, es mi papá porque a mi papá le gustaba jugar así, ¿no? Entonces, ujú, como hasta el viento mismo es una forma de vincularnos con nuestros ausentes, ¿no? Entonces, ujú. no dejar de lado que nuestra dimensión como espectral, ¿no? Con lo ausente, que es bien importante y hay que como tener la sensibilidad para reconocer los medios por los cuales vincularnos. Ujú. Es que ahorita que decías eso, yo pensaba de mi abuela, yo tengo una peineta. Ella tenía el cabello muy chino y usaba peinetas, ¿no? Sí, Y me acuerdo que la vi y dije, y la tengo ahí, ¿eh? O sea, digo, no la puedo usar porque se me desliza el cabello, porque soy sí, glaciar, pero lo tengo ahí como una forma de sentirla cerca, ¿eh? O sea, sí, y ahorita me acuerdo de una experiencia bien linda hace un par de años, antes de que la pandemia, fui a Tampico, yo soy de Tampico, a visitar a mi familia, y fui con mi hermana al mar, ¿no? Y entonces estábamos ahí y eran como las 5 de la tarde más o menos, y de repente vi a una señora idéntica a mi abuela, ¿no? O sea, una mujer grande, morena, de cabello chino, ya plateado, con mi abuela usaba como batas así, ¿no? Y entonces mi hermana y yo nos quedamos viendo y estaba con otras personas ahí en la orilla del mar y dijimos, es mi abuela, o sea, nos vino a visitar, sí, ¿no? chulada. Fue bien lindo, ¿no? Fue como sentirla bien cerca y decir, aquí está.
y hace poco fue su cumpleaños y al día siguiente había son jarocho en la ventana de mi, ¿no? De mi departamento. Dije, es mi abuela, me vino a decir que le está pasando bien. ¿Sabes cómo le damos significado a estas cosas que nos unen con nuestros ausentes? Sí, sí, sí. Y creo que, fíjate, me da un poco el escucharte, me pasaba algo como, si quizá yo te hubiera escuchado hace unos 4 o 5 años, Ujú, mis teorías no me hubieran alcanzado a comprender la forma en que tú te vinculas con tu abuela, ¿no? Seguramente hubieran ujú, surgido cosas como que seguramente lo está negando y no acepta la nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de claro. ahí como lo importante de poder como ser sensibles a cómo cada uno va como dotando de sentido a su experiencia, ¿no? En la vida. Y creo que eso es bien, bien bello, ¿no? Y también como necesario. El día de ayer leía una cita de Byung-Chul Han en donde Ujú, decía, la escucha es un acto político. Entonces, justo creo que en esto, como un poder hallar en la escucha una forma de respetar las formas en que vivimos y las formas en ujú, que nos acomodamos en el mundo. ujú. Es que, y ahorita que te escuchaba, porque pensaba en, por ejemplo, en consultantes que llegan queriendo que les ayudes a resolver el duelo, ¿no? O sea, que yo me he topado, ¿no? Porque se habla tanto de tanatología como tradicional, que es como, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué hago? ¿Y, no? ¿Y qué ritual hago ahora? Y guíame y tal. O sea, ¿cómo te va a ti con esto desde la postura existencial? Ajá. Me es muy frecuente que lleguen Ujú, consultantes justo como solicitando eso de mí. Es muy frecuente también que los desilusione con respecto a que por lo menos yo evitaré, ¿no? Decirles qué hacer con su vida, pero no por crueldad, sino por ujú, respeto. Creo un montón en que lo que mejor les puedo ofrecer a mis consultantes es como lo que yo no sé respecto a cómo deben vivir su vida, porque creo que es ujú, desde ahí donde puedo acompañarles y de verdad estar como muy atentos a cada movimiento y cada paso que van dando. En cambio, cuando creo que ya me sé qué es lo correcto, me cacho dejándoles de escuchar, ¿no? Por ejemplo. ujú, Y creo que eh, les viene bien, ¿no? Les viene bien ujú. justo poder ser como más cuidadoso en ello y no andar como recetándoles. Esto me pasa también bien a menudo en temas de entrevistas y conferencias. Acá contigo me siento con un montón de confianza, ¿no? Porque me siento muy cercano y de que sabemos más o menos por dónde va la onda, pero no Ujú, siempre tengo esa fortuna. A veces me pasa que me ujú, entrevistan y me dicen, oye Osvaldo, pero ¿qué se le debe de decir a una niña cuando murió su papá, ¿no? Entonces, como preguntas muy que aluden a lo absoluto, ¿no? ujú, Pero que no hablan de un niño en particular, sino habla de que la idea de un niño, y me parece poco ético, ¿no? Entonces, claro. trato siempre como de barajear el asunto para señalar que vale la pena como escuchar la experiencia singular, ¿no? Ujú, Y aún así como esa respuesta nacerá del encuentro. ujú. Y creo que eso es lo problemático de crear acompañamientos que lo que buscan es resolver, Sí, ¿no? O sea, como si hubiese una fórmula exacta. Y no hablo solo desde la tanatología, ¿eh? Sino desde sí. otros lugares, como el resolver. Y a mí me parece, desde esta perspectiva, me parece como muy capitalista en el hecho de hay que resolver para seguir produciendo, ¿no? Sí, No hay que sí. detenernos nunca, hay que superar las pérdidas, superar la tristeza y seguirte moviendo porque hay que seguir produciendo. Y me parece bien duro eso. Ajá. Hay como una especie de, lo hay en otras psicoterapias, también en la tanatología, una especie de Fordismo, ¿no? Respecto al producir en serie, duelos en serie, además de vincularlo esto con la experiencia del tiempo. Eh, Ujú, es interesante cómo en términos de manuales psiquiátricos, ¿no? Al paso de los años, cada vez se va reduciendo más el tiempo permitido para el duelo, ¿no? De un año, 6 meses, un mes, etcétera, etcétera. Es como curioso ujú, porque deja ver la aceleración en la que vivimos y lo poco permitido que tenemos para llorar, por ejemplo, ¿no? Como una ujú, especie de prohibición del llanto, y es como entre más rápido estés mejor, uno, es como un mejor tanatólogo, y dos, es como una mejor persona porque fue más capaz de, más fuerte incluso con esos adjetivos, de afrontar esto claro. y de continuar como produciendo. Eh, Esto aunado o vinculado con el tema empresarial, ¿no?
también como los trabajos, el tiempo que dan para que vayan a enterrar a sus familiares, etcétera. Eh, y me acuerdo de una paciente que me decía, es que cuando llegué, después de los 4 días que me dieron para entrar a mi mamá, llegué y mi Ujú, jefe, el primero que me dijo, ¿qué tal tus vacaciones, no? Como en un tono bien despectivo y violento respecto a cómo no hay lugar para el otro, para empezar, y ujú. no hay lugar para el sufrimiento en una vida donde estamos, en una cultura donde estamos tan como vinculados y apegados a una cultura de la felicidad, de la sonrisa, del tú puedes con esto, etcétera, etcétera. Ujú. Y ahorita que decías eso, yo me acuerdo que hace muchos años cuando trabajaba en una empresa, cuando vi que daban creo que 4 días justo, ¿no? Por muerte de un familiar, yo decía, es que no me va a alcanzar, o sea, si se muere mi papá, es de aquí a que viajo a Tampico, ¿no? Veo todos ¿no? Mi papá, quien fuera, ¿no? Es como en lo que hago todos los trámites, no sé qué, lo lloro. O sea, voy a tener que 2 días para llorarle, porque van a ser 2 días de hacer trámites y de ir resolviendo y de apoyar a mi mamá y a mis hermanos. 2 días no me alcanzan para llorar, ¿no? A Ajá. quien se me haya muerto. ¿Y cómo esperan que regrese a trabajar? Como si nada hubiese pasado. Y eso me parece también bien doloroso. Es como, bueno, ve, vive tu duelo y regresas como si nada hubiese pasado. Ajá. Y ven y continúa trabajando con tu sonrisa y eficiente y productiva, etcétera, etcétera. Ujú. Me acuerdo de una paciente que ella trabajaba en eso de estos como licuados que con la cortina verde, Ajá. ajá, decía ella, es que ahí en los cursos de capacitación nos decían, tienen 5 minutos para llorar, por lo que tengan que llorar, y después a vender, ¿no? Entonces era tremendo el asunto, porque era como de verdad que no hay tiempo para el llanto. La lágrima entre Ujú. más corta, mejor, ¿no? Entonces Ujú. es cruel, pues, porque dificulta justo la posibilidad de ir acomodando esta experiencia. Además de que, por lo menos desde la perspectiva existencial de la tanatología que acá tejemos, no creemos en un término del duelo, además de todo esto, Ujú. ¿no? Claro. Usamos una expresión de Levinas como el duelo infinito, de reconocer que vivir implica vivir con las ausencias a lo largo de la vida. No hay un punto de término de ya desapareció su ausencia de mi vida, sino que vivimos con ella. ¿Cómo, Osvaldo? Nunca lo voy a superar. Además, sí, ¿Cómo? No me además, vas a curar esto. Oye, acá por acá nos pregunta Gerardo, como terapeuta tanatológico existencial, ¿no lloras mucho? Ha de ser difícil acompañar tanto dolor. ¿Cómo lo vives? sí, nuestro querido Gerardo, este, lo vivo a veces con un montón de dolor. Hay experiencias que a veces, Fer, termina mi día en la noche, ¿no? Y llego acá a la sala, al comedor, y a veces siento como, chale, está bien fuerte esto. Y sin embargo, no siempre únicamente con dolor, a veces también con un montón de alegría y de esperanza en la vida, cuando veo Ujú, cómo mis pacientes como van eh, intentando enfrentarse a esto, pese a lo sucedido, ¿no? Eso a mí me da como una ujú, especie de tremenda esperanza de la vida es posible. Y sí hay noches que termino con un montón de dolor de chale, la vida es ujú, muy, muy difícil a veces, pero también es con un montón de esperanza. ujú. Ahorita me acordé de una frase que escuché en un grupo de apoyo psicológico, ¿no? Que abrí con Román, y alguien dijo, ¿no? Mi papá dice que lo mejor y lo peor de la muerte es que la vida sigue, ¿no? O sea, hablando de la muerte de un otro, ¿no? Sí, Es lo mejor porque podemos seguir viviendo y construyendo y reconstruyendo nuestra vida. Y lo peor es eso, que se nos va alguien que amamos y que tenemos que seguir viviendo con su sí. ausencia, ¿no? Ahí se vincula bien bonito, pero al mismo tiempo bien doloroso, con una especie de dilema respecto a me siento mal después de la muerte de la persona que perdí, ¿no? Pero a Ujú, veces también cuando empiezan la gente a sentirse feliz y contenta, hay una sensación de culpa de, ¿por qué me estoy sintiendo feliz? No tengo derecho a sentirme feliz. Es bien ujú, tremendo esto, el cómo vivir después de. En tanatología es bien común que haya como una especie de focalización respecto a la propia muerte, ¿no? Talleres hay ujú, por todo lado de vive tu propia claro. muerte, etcétera. Hay como un yo en el centro. Ujú, Y hay muchos que dicen, yo ya estoy como muy resuelto, yo ya estoy listo para morir. Una cosa es esa y otra cosa es la muerte del otro. Entonces, ujú, ahí es cuando la cosa como tambalea, ¿no? Entonces, reconocer eso es como contactar sensiblemente a la apreciación de la vida. ujú. Y ahorita pensaba eso como en la muerte del otro. Ujú.
sea, como hablaba con mi terapeuta, ¿no? Y decía, es que la muerte es cabrona, ¿no? Le decía a Juan, es que la muerte es cabrona, Juan. Porque hoy te puedo decir que estoy enojada con esta persona y que no quiero resolverlo y que me vale un pepino y no. Pero el día en que esa persona no esté, ahí voy a decir que fui una idiota, que cómo no lo pude superar, que cómo, ¿no? Ve, y me conmueve pensarlo, ¿no? Sí, Como decir, hoy estoy en esta postura, pero si se muere, ¿no? En 15 minutos, porque aparte la muerte es la posibilidad sí, presente, que está presente siempre, ¿no? O sea, sí, la muerte es cabrona también desde ahí. sí. Nos arrebata las posibilidades de arreglar nuestras relaciones, ¿no? O Sí. sea, híjole, Y déjame aunarlo para ponerlo todavía más interesante el asunto. para que Eh, llore más, para que ahora sí, sí ya. algo así. Además de todo esto, aún como con las ganas de quiero tener todo resuelto para estar listo, etcétera, Ujú, siempre hay algo que falta. claro. En nuestra sensación de querer como tener todo ordenado, siempre algo queda con un chin. ¿Y si hubiera hecho eso otro? ¿Y Ujú, si no hubiera hecho esto? Etcétera, etcétera. Que es propio de la complejidad de existir. claro, claro. Y, y creo que no hay forma de prepararnos para la muerte, ¿eh? O sea, la nuestra o la de alguien más. Creo que, o sea, sabemos que sucederá, no sabemos cuándo, Sí. pero creo que no hay forma. Decía Levinas, la muerte llega, no se asume. Mm, Nos llega, nos ujú, acontece. ujú, Aun cuando podamos como reflexionarlo un montón de años, cuando llega siempre nos va a sorprender. mm. Híjole, Mm, estoy muy movida. sí, Estoy muy movida porque sí siento que es, o sea, de por sí ser terapeuta existencial, ¿no? O sea, nos pone al borde del precipicio, ¿no? sí, Porque es no resolver, es acompañar, es escuchar, es tratar de comprender lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Pero al tocar el tema con la muerte, o sea, a mí hay una parte que me dan ganas de estar y acompañar y al mismo tiempo me aterra un montón de todo este dolor que, ¿no? Del que hablas, que se toca, ¿no? sí, sí, Y enfrentarme entonces a mi relación con la muerte y con la muerte de mis seres queridos. sí, 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 sí. Es como un punto bien íntimo y sensible y al mismo tiempo bien humano. Ay, Osvaldo, pues qué rico ha sido estar platicando contigo. Sé que vas a abrir, ¿no? Están abriendo, ¿por qué generación van? ¿Ya? Vamos ya a iniciar la octava generación. Está bien bonito esto. Mm. Iniciamos el 21 de agosto, estamos en Ujú, inscripciones. Es un diplomado que llamamos Diplomado de Tanatología Existencial. Es online, un sábado al mes, durante 7 meses. Y hasta el día viernes de esta semana contamos con descuento ujú, en las inscripciones. Entonces, ya estamos por cerrar el primer grupo. ujú. Tenemos fe en abrir, cada generación solemos abrir 2 grupos, esperamos que eso siga así. Ya estamos por Ojalá. cerrar el primer grupo, gracias. Ujú, Ojalá que se puedan como acercar a nosotros, nos pueden encontrar en Instagram como IMACOE, que es Instituto ujú, Mexicano de Acompañamiento Existencial, o en Facebook y demás, igual con el mismo nombre, o Tanatología Existencial, y pueden como pedirnos informes y demás, y les mandamos el PDF y toda la información. ujú. Y ojalá que sí, Osvaldo, porque creo que eh, a- es una forma distinta de acompañar, es una forma respetuosa, es una forma amorosa, ¿no? O sea, y muy entregada, muy distinta porque de pronto sentía, y esta es mi sensación, que desde la tanatología tradicional Sí, hay como un apresuramiento, sí, como si estuviese el tanatólogo jalando a la persona para que deje el duelo, sí, 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 ¿no? sí. Hace como 3 años, hicimos como un grupo y realizábamos Ujú, como las conferencias más famosas de tanatología, ¿no? Y habían ciertos verbos como muy presentes, como hay que dar un empujoncito, una ayudadita, etcétera. Y a nosotros, a los alumnos, les decimos, nuestra tanatología existencial no es de empujones, pero sí de un estar al lado del otro. Y creo que eso es como nos coloca en un lugar distinto. ujú. Totalmente distinto, porque no es te tengo que llevar a, Exacto, ¿no? exacto. Pregunta por acá Gerardo que, ¿y el diplomado presencial para cuándo? No nos salía, Gerardo. Fíjate que
lo intentamos 2 generaciones y era bien Ujú, complicado. Se nos atravesó la pandemia para empezar, y luego era bien complicado cuando queríamos como retomarlo, porque era como un montón de inquietud respecto a, pero qué tan seguro es el espacio, qué tal si me contagio, etcétera. Además de que algo valioso que encontramos con lo online es que se pueden unir personas de otras partes de Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia, etcétera. Se pone bien rico el asunto y además nos acerca como a prepararnos y afinar habilidades con respecto a la terapia online, porque la ujú. práctica que hacemos es online, ¿no? Entonces ya nos pone como muy en ese mood, entonces se pone bien rico el asunto. Perfecto, pues yo espero inscribirme pronto, Osvaldo. Yo nada más estoy esperando el momento, pero entre una y otra cosa, tiempos, vida, tesis. Sí, sí, tú eres bienvenida siempre. Muchísimas gracias, porque sí me encantaría conocer este otro lugar de la tanatología y siempre, o sea, siento que entre más herramientas tengamos como terapeutas, ¿no? Sí, Aunque es la pluma de Dumbo, ¿no? Como, sí, 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 como sí, dice Spinelli, ¿no? Es sí, como, es creer que sabes. sí, O sea, finalmente son posibilidades distintas que se nos abren, ¿no? O sea, es sí, justo este tejido, porque somos como este tejido que está ahí. Nos tejemos de un montón de herramientas y se nos abren visiones o posibilidades distintas que desde nuestra historia, nuestra perspectiva, desde quienes somos, no estaban. sí. Y a partir de leer más, de saber más, de prepararnos más, tal vez tampoco tenemos la solución ni la forma de hacerlo correctamente, pero tenemos una posibilidad que antes no teníamos. No sé tú qué pienses. Sí, a mí me es como muy importante decirle a mis alumnos que la tanatología especial no es como la panacea de ahora que lo soy, ya tengo todo resuelto, pero sí es Ujú, un lugar como bien comprometido respecto a cuestionarnos momento a momento cómo estar frente al otro. Y eso me parece ujú, como muy valioso. ujú. Pues muchísimas gracias. Me encantaría tenerte de nuevo. Un Ojalá, gusto, ojalá se vuelva a dar, ¿no? Y un echarnos gusto. otra platicadita sobre esto. Inscríbanse con Osvaldo, no se van a arrepentir, ¿no? Yo por ahí tomé clasecitas con él. Entonces, inscríbanse. Mil gracias por estar acá. Fue un gusto platicar contigo. Me voy muy conmovida. La verdad es que ando como movidita. Y creo que eso es rico después de una charla, ¿no? Sí, Que no pase de largo y que sí nos deje como algo ahí desacomodado sí. para pensar. Gra- Gracias, Vifer, gracias por el espacio. Un gustazo y cuando tú me digas, acá estamos nuevamente. Perfecto, pues un beso. Gracias y gracias a Igualmente, todas, a todos, a todos quienes nos acompañaron hoy. Ya pronto estaré subiendo los lives que vienen para julio, que también van a estar bien buenos. Y pues gracias Osvaldo, nos vemos. Fer, bye. Bye.